Ya, estamos de regreso y ahora les vamos a presentar esta actividad que les habíamos anticipado a cargo de LOM Ediciones. Es el conversatorio 50 de la Unidad Popular y a portas de un proceso constituyente. Es una conversación en torno al significado histórico de la Unidad Popular, vista 50 años después, al nuevo contexto político que ha instalado la necesidad de un cambio constitucional, y se trata también de poner más bien digo, en relación el pasado y el presente en la historia social y política chilena. ¿Quiénes participan? Mario Garcés, Julio Pinto y Silvia Aguilera. Julio Pinto es Premio Nacional de Historia 2016, director del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, que se ha desempeñado como docente en diferentes universidades nacionales y extranjeras. Además es parte del comité científico de la revista Historia. Entre sus títulos más destacados están Trabajos y rebeldía en la pampa salitrera, Historia contemporánea de Chile, y Luis Emilio Recabarren, una biografía histórica. Su última publicación es Caudillos y plebeyos, la construcción social del Estado en América del Sur. Mario Garcés, por su parte, es licenciado y doctor en Historia, actualmente es docente en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile y director de ECO, Educación y Comunicaciones. Sus principales líneas de investigación están asociadas al estudio de los movimientos sociales, la memoria histórica y la historia de Chile y América Latina. Ha publicado varios trabajos, entre ellos El despertar de la sociedad, los movimientos sociales en América Latina y Chile, El golpe en la legua, los caminos de la historia y la memoria, PAN, Trabajo, Justicia y Libertad, la lucha de los pobladores en dictadura y estallido social y una nueva constitución para Chile, que es su último libro. Y Silvia Aguilera es la moderadora, que es la directora editorial de LOM Ediciones. Es lo que disfrutamos entonces a contar de ahora en esta lluvia de libros 2020. Muy buenas tardes a todos y todas quienes se han sumado a este encuentro que hemos titulado A 50 años de la Unidad Popular y a portas de un proceso constituyente. Para el que nos acompañan dos conocidos y reconocidos historiadores, Mario Garcés y Julio Pinto. Agradecemos también a Editores de Chile y todo el equipo que hace posible esta feria, La Lluvia del Libro 2020, en el formato que nos impone la situación sanitaria que vivimos. Bueno, estamos celebrando los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que aconteció el 4 de septiembre de 1970, y que de una u otra manera, virtualmente y presencialmente, los que pueden, han venido celebrando, y supongo que se va a seguir celebrando hasta fin de año, ese acontecimiento para la historia de Chile. Tanto Julio Pinto como Mario Garcés han sido partícipes ya de varios proyectos y libros, por nosotros, por LOM, también publicados, en relación a lo que ha sido la historia de la Unidad Popular. Bueno, dos de ellos son Cuando hicimos historia, la experiencia de la Unidad Popular, que es coordinado por Julio Pinto, y en el que hay varias voces, ¿no?, que hacen ese recorrido, y Fiesta y Drama, nuestras historias de la Unidad Popular. Bueno, en uno de ellos, precisamente, Julio parte de la presentación señalando, haciendo una cita más bien de un texto de Tomás Julián, en donde dice que la Unidad Popular fue a la vez una fiesta, un drama y una derrota, ¿no? Y que la mayoría de las veces, cuando nos hemos referido a esta experiencia de distintas perspectivas, analíticas, historiográficas, testimoniales, el acento ha sido puesto en el drama y la derrota, más que en la fiesta, ¿no? Por estos días creo que el acento está puesto en la fiesta, ¿no? Recordar qué significó esa experiencia. En este mismo marco, ¿no?, y lo tengo que anunciar, Mario prontamente publicará un libro que se llama La Unidad Popular y la Revolución en Chile, donde de manera sintética hace el recorrido por lo que fueron esos 3 años. Vamos a partir entonces preguntando qué significó el triunfo de la Unidad Popular en la larga historia de luchas del movimiento popular. A cualquiera de los dos, está abierto, ¿eh? La idea es que esto sea una conversación y vamos ahí. Bueno, entonces empiezo yo. Mira, yo diría así de manera muy sintética que la Unidad Popular es el punto de llegada de largas luchas sociales y políticas del pueblo chileno durante el siglo XX.
y hago un poco la distinción quizás sociales en cuanto al progresivo desarrollo que tuvieron los movimientos sociales en el siglo XX, especialmente obrero, campesino, poblacional, estudiantil, etc. Y también político, porque la UP era la consolidación o la evidencia de una estrategia electoral de la izquierda chilena que por esa vía buscaba tomar mayores posiciones en el Estado. Y esto también aparece como un rasgo de la originalidad chilena y que por eso se ha llamado también la vía chilena al socialismo, ¿no? Esta idea de producir los cambios accediendo por vía electoral al Estado y respetando la legalidad preexistente. Quizás agregaría, o volviendo a lo social, que a propósito de estas largas luchas del pueblo chileno, desde mi punto de vista, la historia del siglo XX chileno es de alguna manera la historia de una disputa y una tensión entre la sociedad y el Estado, y especialmente por parte de los sectores populares, que están pugnando, yo diría, en dos direcciones, están caminando en dos direcciones, ¿no? Por un lado, garantizar y concretar derechos económicos, sociales y políticos fundamentales, que van desde el derecho al contrato laboral, por decirlo así, a principios del siglo, hasta el derecho a la vivienda con los pobladores en los años 50, ¿no? Pero al mismo tiempo a que se les reconozca un lugar en la construcción del Estado y de la sociedad. O sea, no hay solo un problema de derechos, sino que al mismo tiempo hay una voluntad de hacerse parte de la construcción del Estado y la sociedad. O sea, por lo tanto, hay una actoría, digamos, o una agencia relevante. Bueno, yo, por supuesto, me sumo a los juicios de Mario, dan cuenta de lo fundamental, me parece, pero agregaría un par de elementos más. La experiencia de la Unidad Popular es lo más cerca que hemos estado en Chile, históricamente, de construir el socialismo. O sea, ahí hubo una oportunidad concreta de transformar nuestro marco de convivencia desde el capitalismo, en el cual nos hemos estado moviendo prácticamente desde que nacimos como país independiente, a un sistema radicalmente distinto, que era el socialismo. Por lo tanto, es un hito histórico por donde se lo mire, independiente que fue una experiencia bastante efímera y terminó siendo aplastada, digamos, por la intervención militar. Pero yo quisiera poner el acento en ese aspecto, digamos, fue la gran oportunidad de caminar hacia un Chile socialista. Y eso a su vez se remonta hacia atrás a un sueño que surge en el movimiento popular, en el movimiento obrero chileno a comienzos del siglo XX. Por ponerlo en términos bien gráficos, un sueño que empezó con Recabarren y que culminó con Allende. Porque una característica del movimiento obrero chileno en particular, pero del movimiento popular en general, es que desde muy temprano se planteó como objetivo a lograr la construcción del socialismo en Chile. Eso ya lo sostenían y lo aspiraban los militantes de las etapas iniciales del movimiento. Yo aquí he ejemplificado con el nombre de Recabarren, y que justamente fundan un partido obrero socialista en 1912, hace casi 90 años, cuyo programa decía explícitamente: queremos hacer de Chile un país socialista. Y ese proyecto, ese sueño, si ustedes quieren, esa utopía, que recorre todo el siglo XX chileno, alcanza su punto de culminación el 4 de septiembre de 1970 con el triunfo de la Unidad Popular. Así que eso creo que refuerza esta noción de densidad histórica, a la cual aludía Mario cuando hablaba de los movimientos sociales que habían hecho posible este triunfo y que eran los principales ejecutores, actores y depositarios de lo que la Unidad Popular quiso hacer. ¿Por qué si Allende declaró reiteradamente que el programa de la Unidad Popular se realizaría respetando la legalidad y el sistema democrático vigente,
encontró tanta oposición en la derecha, incluida la derecha de la democracia cristiana, desde antes de la elección y apenas elegido Allende? Yo diría que por lo mismo que planteaba recién, porque lo que de lo que se estaba hablando era de un cambio radical en las condiciones de organización material y social de nuestro país, donde habían intereses muy poderosos que estaban objetivamente amenazados. Es decir, la Unidad Popular, por mucho que no llegó al gobierno por la vía armada o revolucionaria convencional, tenía un programa revolucionario. Se quería terminar con el capitalismo y pasar al socialismo. Y eso implicaba una reconfiguración radical de las relaciones de poder en Chile. Por tanto, la derecha, que era la depositaria de esos intereses materiales, que estaba siendo amenazado, independientemente del comportamiento que iba a tener o hubiese tenido el gobierno de la Unidad Popular, sabían de que lo que estaba en juego era muchísimo y estaban dispuestos a todo para impedirlo. Y hubo sectores de la democracia cristiana, que es un partido muy transversal, no tenía adhesiones tanto en el mundo empresarial como en las clases medias, tal vez la mayoría, pero también en el mundo popular. Pero la democracia cristiana no tenía dentro de su programa una transformación tan profunda de la sociedad chilena, y habían elementos como el derecho a la propiedad privada, como una serie de cosas que para ellos eran fundamentales, que la Unidad Popular objetivamente amenazaba. Por lo tanto, era muy difícil que esta propuesta de cambio no tuviese el impacto que eventualmente tuvo. Sí, yo agregaría, quizás de manera más coyuntural, digamos, en esos años, que hay tal vez motivaciones, algunas semejantes, pero otras distintas, entre la derecha más tradicional, que se expresaba en el Partido Nacional, y el ala de derecha, diríamos, dentro de la democracia cristiana. Por el lado del Partido Nacional, este era un partido relativamente nuevo, que surgió en el año 65, por una crisis muy profunda de la derecha, y que se alimentaba de como dice la historiadora Verónica Valdivia, de un liberalismo autoritario y de ideas vinculadas a un nacionalismo corporativo. Por lo tanto, representaba una propuesta de oposición muy fuerte al proceso político que se estaba viviendo en Chile. Y creo que para ellos el tema de la propiedad era un tema clave, y el tema de la excesiva intervención del Estado en la economía. Y el tema de la propiedad era clave porque se había iniciado la reforma agraria ya con Freixo, por lo tanto ya estaba amenazada, entre comillas, la vieja propiedad latifundista. Y Harper era latifundista, o sea, venía de ese campo. Por lo tanto, entonces, yo creo que para los nacionales la UP representaba una amenaza sistémica. Esto podría afectar las bases materiales más concretas del poder del Partido Nacional. En cambio, en la DC, me parece que si bien compartían algunos elementos sobre la defensa de la propiedad, el triunfo de la Unidad Popular cancelaba su proyecto reformista, o sea, sus propias proposiciones de la Revolución de Libertad, de que se podía hacer cambios importantes, reformando el capitalismo sin necesariamente producir, como decía Julio antes, un cambio al socialismo. Cancelaba su proyecto, interpelaba esta idea de camino propio, que podían hacerlo solos, y por otro lado, también el triunfo de la UP alteraba las relaciones con Estados Unidos, y esa ala derecha de la democracia cristiana era muy dependiente de Estados Unidos. Por lo tanto, la UP, también representaba una amenaza a sus formas políticas, a sus proyectos políticos, y a las relaciones que la DC tenía con los Estados Unidos. Entonces, habían razones en ambos campos para tener una oposición muy crítica, digamos, desde ya la campaña electoral y, por supuesto, que con mayor razón después que triunfa la UP. Ahora, en ese sentido también el anticomunismo como un dato compartido, digamos, ¿no? Y en contexto de Guerra Fría, y todas estas leyendas de que si el socialismo triunfaba, formábamos parte de la órbita soviética, y la campaña del terror, ¿no? Que ponía fotos de tanques rusos por la Alameda, digamos, llegando a la Moneda, en fin, toda esa construcción también ideológica, ciertamente que los influía muy fuertemente, y influyó también después los militares.
y probablemente ya en un sector militar, y después eso fue creciendo, digamos. Por lo tanto, también hay ese componente ideológico anticomunista muy fuerte, digamos, de parte tanto de la derecha demócrata cristiana como la derecha más tradicional, digamos. Ahora, en el caso además del Partido Nacional, ellos, una vez que se produce la derrota, van a insistir tenemos cito a Verónica Valdivia, en una estrategia que ella llama de ariete, ¿no? De hacer una oposición muy frontal y colocarse el tema del derrocamiento de Lupe desde el primer día. Quizás ahí la expresión más radical es Pablo Rodríguez, cuando se funda Patria y Libertad, que la primera versión se funda en septiembre del 70. Y después hay un tercer componente, que es lo que se estaba gestando en la Universidad Católica desde el gremialismo, que es otro componente. Bueno, esos distintos componentes van a jugar todos muy radicalmente en contra de la Unidad Popular. Y por lo tanto, el tema de la legalidad de Allende va a ir siendo matizado en el tiempo. Y finalmente, si uno juzga por los resultados, para ambos la solución fue destruir esa legalidad, destruir el Estado de Derecho, destruir el sistema democrático. Entonces, en ese sentido, esta vocación política de la derecha tradicional y la derecha demócrata cristiana tiene un fuerte componente antidemocrático. Es decir, para decirlo de otra manera, no es posible desde su punto de vista, desde el punto de vista de estos grupos, dirimir las diferencias de los chilenos en contexto democrático. Para ellos las diferencias que representaba este nuevo proyecto Lupe era tan radical que en el fondo enfrentarlo suponía también la destrucción del sistema democrático que había hecho posible el triunfo Lupe. Con todos esos componentes que se ponen en juego y hacen la oposición desde distintos ángulos, ¿no? Desde el ángulo legal hasta las acciones terroristas desplegadas durante todo el primer periodo y después. Con todas esas dificultades, ¿cuáles creen ustedes que fueron las transformaciones más significativas que se lograron durante esos 1000 días del gobierno popular? Porque era corriente, digamos, era... Claro, yo creo que, mira, si uno sigue la experiencia histórica concreta, el primer año fue el año de los grandes triunfos, las grandes victorias de la Unidad Popular. Y lo que ahí se logra, yo diría, son dos transformaciones quizás muy relevantes. Una, lo que se llamó los cambios estructurales, donde estaba en juego la reforma agraria, la nacionalización de la banca, del cobre, el fin de los monopolios, en fin, las grandes reformas que promovió Lupe se empiezan a materializar durante el primer año. Y claramente esto implicaba una reestructuración global de la economía chilena. Y los resultados parecían positivos, digamos, ¿no? Como daban buenos resultados, sobre todo el primer año. Después viene, claro, la oposición a estas grandes medidas, etcétera, y después podemos ver cuánta vigencia tienen algunas de estas propuestas de cambio, pero claramente estas son cambios fundamentales. Yo creo que hay otra transformación que tal vez está menos elaborada programáticamente, pero que es tanto más relevante como esos cambios estructurales, ¿no? Que es el lugar que empieza a ocupar el pueblo en las disputas, en las disputas políticas. Es decir, no hay ningún cambio significativo en la Unidad Popular en que el mundo popular no esté implicado. En la nacionalización del cobre están implicados los obreros del cobre. En la reforma agraria están implicados los campesinos. En el área de propiedad social mucho más ampliamente otros sectores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, junto con las transformaciones llamadas estructurales, se está produciendo, como anotó Julio antes, un cambio en las relaciones de poder en la sociedad. O sea, el mundo popular se siente con más derechos, no solo de mayor bienestar, o que en fin, económico, sino que al mismo tiempo con más derecho a intervenir en las disputas políticas, a ser parte de las disputas políticas. Entonces, yo creo que hay ahí un doble proceso. Y tal vez el problema de la UP es que al poner tanto énfasis en la economía, no priorizó el cambio constitucional, que era un tema que se fue postergando. Se propuso el primer año, pero no se materializa.
Y cuando uno mira a la luz de la experiencia histórica, muchos de los procesos de cambio en América Latina en los 90, en el 2000, se inician con reformas constitucionales, con asambleas constituyentes. Y después cuando llegamos al presente en Chile de hoy, estamos justamente a puerta de un proceso constituyente. O sea, por lo tanto, el problema es que no hay que intervenir solo en la economía, hay que también intervenir en la estructura del Estado. Y este era un problema que la izquierda no resolvía bien en esa época, porque existía la convicción de que Chile tenía una tradición democrática tan importante que lo más relevante era producir los cambios económicos, porque la democracia de alguna forma estaba garantizada. Y la experiencia lo que va a demostrar es que justamente va a ser el sistema institucional un campo opuesto a las transformaciones y que se opone como obstáculo al propio desarrollo del movimiento popular. Bueno, de nuevo, complementando lo que dice Mario, yo diría dos cosas. Uno, que esas transformaciones estructurales que se alcanzaron a hacer, y que fueron bastante profundas, claro, fueron la mayoría revertidas o eliminadas, anuladas por la dictadura militar una vez que se tomó el poder. Pero justamente el propósito del golpe era detener esas transformaciones y echarlas para atrás. Pero así hubo una o dos que se lograron proyectar en el tiempo, no tal vez de la forma que la Unidad Popular hubiese querido, pero que fueron tan profundas que lograron sostenerse. Estoy pensando, por un lado, en la nacionalización del cobre. Es interesante que la única industria que las políticas neoliberales de la dictadura no lograron privatizar del todo fue justamente la industria del cobre, donde subsiste un componente estatal que no es exclusivo, como se pensó cuando se creó, pero que sigue existiendo como una especie de anomalía dentro de un ordenamiento económico que pone el acento en la propiedad privada y que no concibe al Estado como empresario. Bueno, se ha mantenido un enclave de Estado empresario justamente en la gran minería del cobre, que fue algo que se completó, algo que se logró bajo el gobierno de la Unidad Popular. Y por otra parte, siempre en el plano de los cambios estructurales, está el tema de la reforma agraria. Porque la reforma agraria había empezado con el gobierno de Frei Montalva, pero se profundizó y se amplió bajo la Unidad Popular. Y si bien hubo lo que se llamó una contrarreforma agraria después del golpe, que implicó la devolución de muchos predios expropiados, en fin, lo que no volvió a configurarse en Chile fue el antiguo sistema latifundista hacendal, que había sido un lastre histórico incluso llamamos la configuración capitalista de Chile. Y claro, la dictadura terminó con la reforma agraria como la había concebido la Unidad Popular, como un sistema más participativo, más horizontal, más focalizado en el campesinado, que debía ser el gran beneficiario de esta reforma, pero tampoco se volvió al latifundio tradicional. Y la agricultura chilena cobró un aspecto mucho más moderno, más capitalista en un sentido más pleno de la palabra. Y eso marca un cambio de larguísimo aliento en la historia de Chile, porque el latifundio se constituye con la conquista española y dura hasta fines del siglo XX. Entonces, eso yo diría que es otro legado estructural importante de esa experiencia. Y por otro lado, simplemente insistir en algo que ya Mario comentó, que fue lo que podríamos llamar el sentido de historicidad que se apoderó de los sectores populares durante la Unidad Popular. O sea, esa noción de que la historia no la hacían solo los poderosos, o no la hacían fuerzas históricas abstractas, ¿no es cierto?, que se desenvuelven solas, sin intervención humana, sino que la hacían las personas de carne y hueso, incluyendo a los sectores más postergados, más castigados de la sociedad, y no solo incluyendo, sino que la hacían especialmente a esos sectores. Cuando nosotros hicimos ese libro que tú recordabas recién, Silvia, cuando hicimos de historia, le pusimos ese título por esa razón, porque nos pareció que un elemento que había que celebrar particularmente de ese proceso fue esta noción de que eran
las personas, y las personas más explotadas, más pobres, las que hacían la historia. Y eso fue una experiencia, yo diría, hasta cierto punto única en nuestra historia. Y por eso, digamos, el recuerdo de la Unidad Popular, pese a la derrota y a todo lo que vino después, se proyecta en el tiempo. Y estamos nuevamente en un momento en que pareciera ser de que la sociedad está asumiendo esa convicción, digamos, esa voluntad de, bueno, nosotros vamos a hacer historia de nuevo. Y si hay algo con lo cual yo establezco una conexión muy fuerte entre el momento que estamos viviendo hoy y lo que pasó hace 50 años atrás, yo diría que es eso. Más de repente que el programa mismo de la UP, es la noción de historicidad, de nosotros y nosotras somos las agentes de la historia y nosotros vamos a construir la historia. Yo una cosa muy breve agregaría, porque yo también había pensado en esto, bueno, trabajamos muchas cosas juntos, pero en esta noción de historicidad, que alguna vez también con María Angélica Illanes la conversamos, que en el fondo, cuando uno mira, trabaja la historia chilena del siglo XX, percibe esta corriente de historicidad de parte de los sectores populares. Este deseo y esta práctica de hacer la historia, de ser parte del proceso histórico. Y efectivamente esto con Lupe alcanza un punto culminante. Y es muy interesante porque el golpe lo que hace es negar justamente esa historicidad y imponerle silencio al pueblo y expulsarlo de los asuntos públicos. Y entonces eso se recupera muy lentamente y probablemente la cuenta que la sociedad hoy día le pasa a la Concertación es que habiendo recuperado la democracia no fue capaz justamente de reconectarse con esa historicidad de este pueblo. Y entonces por eso le dicen, mira, no son 30 pesos, son 30 años. Con Julio alguna vez que estábamos en una asamblea territorial decíamos, en realidad a lo mejor no son 30, son 50 o 47. Esta lucha de hoy recupera esa historicidad que fue interrumpida, negada, sesgada por el poder de las élites en Chile. Tema no menor, ¿eh? O sea, tema no menor, ese sentido de historicidad que ustedes hablan, ¿no? Sí, esto es sabemos muy propio del lenguaje de historiadores. ¿Ah? ¿Qué dices? Es muy propio del lenguaje, que es muy propio, este concepto es muy propio del lenguaje de los historiadores y es un tema que discutimos permanentemente, digamos. Bueno, podríamos traducirlo como el empoderamiento, ¿no? Claro. De los sectores sociales, del pueblo, digamos, respecto a su rol en el quehacer cotidiano y finalmente en la historia, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, sabemos que todo triunfo y todo fracaso no es atribuible a un único factor. Ya se han esbozado un poco cuáles fueron los factores de este desenlace, ¿no? De lo que fue el desenlace del proceso. Desde su punto de vista, ¿por qué fracasa el proyecto de la Unidad Popular? ¿Cuánto hubo de factores internos y cuánto hubo de factores externos? Digo, ya de alguna manera lo hemos esbozado, pero a ver si se hace una síntesis. Bueno, yo creo que ya algunas cosas se dijeron. Insisto en que lo que estaba en juego era demasiado importante como para que los perdedores potenciales fueran a resignarse así nomás a perder su condición de ricos y de poderosos. O sea, la Unidad Popular siempre jugó contra un adversario, contra un enemigo materialmente mucho más poderoso que ella, y que al final demostró que tenía un peso sobre la conducta de las Fuerzas Armadas que resultó ser determinante en el momento crucial. Entonces, siempre uno podría decir, había una especie de historia de la muerte anunciada en lo que estaba proponiendo hacer la Unidad Popular, sobre todo porque se proponía hacerlo bajo condiciones pacíficas e institucionales, digamos, una institucionalidad que no se prestaba precisamente para el tipo de cambios radicales que el programa de la Unidad Popular suponía. Entonces hay ahí un elemento que ya en la misma época muchas personas subrayaron, y la izquierda más revolucionaria, digamos, más rupturista, siempre dijo esto es una ilusión, o sea, esto no va a ocurrir.
porque la derecha y el empresariado se van a defender y si nosotros no nos preparamos para enfrentarlos en el plano que ellos manejan, vamos a perder. Entonces yo creo que sin ser fatalista de que esto estaba condenado de antemano, hay ahí un factor que no cabe desechar. Ahora, hubo también errores internos, errores propios, quiero decir. O sea, de partida la Unidad Popular precisamente porque tenía objetivos tan ambiciosos y con lo que contaba era con el apoyo social y popular y con las ganas de hacer las cosas, tendría que haber enfrentado este proceso con mayor unidad de lo que le enfrentó. O sea, yo escuchaba a alguien alguna vez decir, la Unidad Popular era muy popular, pero de unidad tenía muy poco. Y la verdad es que, bueno, hay un antiquísimo prurito de la izquierda de vivir en pugnas y rencillas internas que han hecho muy dificultosa la unidad política ya más consistente. Ya haber llegado en un solo gran bloque a la presidencia fue un logro. Y así hubo sectores de izquierda que se mantuvieron fuera de la coalición de la Unidad Popular, como fue el MIR, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que sin unidad de verdad, digamos, era muy difícil alcanzar los objetivos que se habían planteado, y más que defender esa unidad, lo que ocurrió fue que la izquierda se la pasó discutiendo entre sí, entre ellas, los 3 años para ver qué es lo que había que hacer, por dónde seguir, a qué velocidad, etc. O sea, había un enemigo muy poderoso al frente y además nos dábamos el gusto de discutir y pelear entre nosotros. Hubo también algunos elementos que eran de difícil control, pero que pesaron en el desenlace. Por ejemplo, que muchos de los cambios que se implementaron eran cambios que necesariamente iban a desestabilizar el sistema económico. Y eso iba a jugar en contra de este afán de la Unidad Popular por contar con apoyos sociales mayoritarios, o incluso ganar el apoyo de sectores sociales que no habían votado por Allende el año 70. Sectores de clase media, pequeño empresariado, que ante una desestabilización de la economía, por ejemplo, lo más probable era que reaccionaran de manera defensiva y se pasaran o se mantuvieran en el bando contrario al de la Unidad Popular. Y así ocurrió. O sea, fenómenos como el desabastecimiento, la inflación, fueron elementos que jugaron en contra a esta necesidad política que tenía el gobierno de Allende de ir sumando apoyos sociales para alcanzar una mayoría incluso electoral que permitiera seguir profundizando los cambios. Hasta aquí yo no he hablado de los factores externos, y es porque yo creo que si bien existieron, si bien el apoyo de Estados Unidos, de las grandes empresas transnacionales, fue otro elemento que la oposición a la OPE movilizó muy bien, incluso en términos económicos sobre todo, para llevar a cabo su proyecto, digamos, de terminar con este gobierno. Yo no creo que esos factores externos hayan sido los fundamentales. Yo creo que el triunfo o el fracaso de la Unidad Popular se iba a jugar fundamentalmente en base a las fuerzas y los actores internos. Y los actores externos fueron un suplemento, pero no fueron el elemento clave. Y esto lo digo porque muchas veces se ha dicho, no, si esto pasó lo que pasó porque Estados Unidos lo provocó, o lo realizó, y bueno, es como un poco echarle la culpa al empedrado, ¿no es cierto? O sea, lo que pasó no fue obra nuestra, sino que ocurrió por fuera. Sí, yo partiría quizás retomando esta última reflexión de Julio. Yo, en términos generales, acuerdo con tu postura. Sin embargo, en la primera fase, digamos, entre septiembre, cuando Allende es elegido, y el Congreso lo ratifica, o sea, el 4 de noviembre, entre el 4 de septiembre del 70 al 4 de noviembre, hay una intervención directa de Estados Unidos, que es muy impresionante, digamos, que está muy documentada ahora. O sea, Nixon se opone después de reunirse con Kissinger y previo a una reunión de Austin Edwards con Kissinger en Estados Unidos, es decir, ya una gestión, digamos, de parte de un chileno,
Nixon establece que la Unidad Popular no es admisible. Y que tiene que hacerse cargo más o menos que de la irresponsabilidad de un pueblo. Y ordena un golpe de Estado en los primeros días de septiembre. Y eso está documentado, y es uno de los pocos casos de muchas acciones de Estados Unidos en el mundo que son encubiertas y por lo tanto se encubren bien, y no hay documentos explícitos o muchos documentos que demuestren la voluntad de intervenir. En el caso chileno es uno de los casos en que eso está documentado, existe eso. Ahora, cuando eso fracasa... Una interrupción, Mario, muy breve, que ya había pasado esto antes, había pasado en Cuba, había pasado en República Dominicana, había pasado en Guatemala, había pasado en Irán. Entonces no es que por primera vez el gobierno de Estados Unidos esté intentando desestabilizar un proyecto... No, eso se había hecho muchas veces. No, lo que digo es que, por lo menos lo que he escuchado en los documentalistas norteamericanos, que en el caso de Chile, a diferencia de esos otros casos, hay documentos demasiado explícitos de la voluntad de parte de Nixon de intervenir en Chile. O sea, hay una orden presidencial en fin, que está documentada en las notas del director de la CIA ese momento, digamos, en que Nixon establece, digamos, ¿no? Plan en 48 horas, $10.000 y más si son necesarios, estrategia no sé cuantito, que no sepa el embajador en Santiago y hacer chirriar la economía chilena. Da 4 o 5 indicaciones de cómo intervenir, directamente. Bueno, que lo que quería marcar es lo siguiente, y es un poco reforzando tu propia tesis, ¿no? De que cuando eso fracasa, lo que Kissinger descubre es que en realidad no pueden ser ellos los que provoquen el derrocamiento de Allende o impidan la asunción, sino que tienen que hacerlo los propios chilenos. Contando, por cierto, bueno, eso no lo dice explícitamente, con el apoyo de ellos, que por supuesto que lo tuvieron. Pero, digamos, Estados Unidos percibe también que no puede intervenir directamente, se tendría costos muy altos, entonces más bien debe colaborar para que los propios chilenos provoquen la desestabilización y el derrocamiento, que es lo que va a ocurrir. Y eso me lleva entonces al tema interno, efectivamente, donde las cosas se hacen más complejas. Yo comparto contigo tu mirada y agregaría como otra perspectiva nomás, ¿no? De que cuando uno revisa las autocríticas posteriores, y particularmente de la izquierda, en los años 80 se produjeron dos grandes tendencias, ¿no? Una tendencia que enfatizó en la falta de un componente militar en la estrategia de cambios de la Unidad Popular. O sea, en el fondo, se fue ingenuo, se confió demasiado en el constitucionalismo de la Fuerza Armada, en fin, entonces no hubo una mirada y una estrategia adecuada respecto al componente militar. Y esta línea un poco está en parte de los textos de Altamirano, pero después tomó forma en la famosa tesis del vacío histórico de los comunistas, etc. Y por lo tanto, y por supuesto que el MIR lo había dicho desde el principio, por lo tanto simplemente esto confirmaba nomás que sin componente armado esto no caminaba. Hay una segunda corriente que surgió de los socialistas renovados en los años 80 y que sostiene que en realidad el fracaso es porque no existía una mayoría suficiente por los cambios y que por lo tanto un proceso como esto requiere de una mayoría suficiente. Y en la lectura más simplificada, en el fondo, esto implicaría tener una mayoría electoral. O sea, si tú no tienes sobre el 50% de los votos, no puedes proponerte transformaciones de esta magnitud, ¿ya? Porque en el fondo te vas a poner en contra de otros sectores de la sociedad. Claramente estas dos lecturas dan cuenta de la evolución de la izquierda chilena, después podemos hablar quizá un poco más de eso, pero a mi juicio yo creo que ambas tienen límites importantes, digamos. Primero porque más allá del papel de la Fuerza Armada y el lugar de la institucionalidad chilena o el desarrollo de la institucionalidad chilena, la Unidad Popular fue un proyecto original, interesante. O sea, en ninguna otra parte del mundo triunfa un marxista, un socialista, llega a la presidencia y empieza a hacer las transformaciones del propio Estado. O sea, esto no es menor como acontecimiento, digamos, ¿no? Por otro lado, a pesar de no contar con la mayoría, Allende está siempre abierto a la discusión, a la negociación con la democracia cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que yo agregaría una tercera línea a estas líneas interpretativas del porqué de la derrota, que yo las tiendo a ver, y más allá del imperialismo, de la acción de la derecha, del empresariado, etcétera, etcétera, ¿no?
pero pensando en la izquierda, yo creo que hay un campo de indefiniciones y ambigüedades en la Unidad Popular sobre el lugar que ocuparía el propio pueblo en el proceso de cambio. Entonces aquí pesan las tradiciones estatalistas, la noción de partido-proyecto, digamos que el partido encarna el proyecto, entonces lo que hay que hacer es adherir al proyecto, lo cual de alguna manera va inhibiendo el papel y el lugar o la agencia del propio pueblo en el proceso de cambio. Pero agregaría todavía más, hay un tercer elemento que tiene que ver con la incapacidad de modificar el curso de acción cuando la situación lo imponía. Es decir, el proyecto UP suponía que la institucionalidad funcionara y que los cambios se hicieran por esa vía. Pero después del paro de octubre es evidente que la derecha no tiene interés en defender esa institucionalidad. Y incluso el paro de octubre tiene sesgos insurreccionales, o sea, está apostando a derrocar directamente a la UP. Y por lo tanto había una necesidad de hacer las cuentas tremendamente complejas, digamos, ¿no? Y cuando uno revisa la documentación, el desarrollo de los sucesos de marzo en adelante, y sobre todo después de la elección de marzo, se da cuenta que la Unidad Popular en cierto momento se va quedando sin libreto y empieza a entrar en una situación trágica, en la cual, por un lado, se quiere defender esa institucionalidad, a pesar de que desde esa misma institucionalidad se le está atacando, y no hay voluntad en los otros actores de defensa. Por lo tanto, es un camino donde el golpe ya se está instalando como estrategia y por lo tanto la defensa de la institucionalidad se hace insuficiente, es inviable. De esa institucionalidad, de esa manera. Y por otro lado, cuando también desde otro segmento emerge la estrategia del poder popular y se le atribuye a esa estrategia capacidades que aún no tiene, que son germinales, que están en desarrollo. Entonces, en esa situación realmente límite, la izquierda tiende a permanecer en sus principios, en sus orientaciones. Tiene poca capacidad de modificación. ¿Que habría capacidad de modificación? No lo sé, pero me parece que tal vez habría sido interesante que eso ocurriera. Y cuando Allende lo hace es muy tarde. Cuando en esta idea de convocar un plebiscito es demasiado tarde, incluso eso lleva a que se adelante el golpe. Porque eso representa un peligro para la propia derecha y para Estados Unidos. Entonces, creo que hay temas que tienen que ver con la conformación ideológica, política, práctica de la propia izquierda, que también no van a colaborar lo que se hubiese requerido en asegurar algún tipo de continuidad del proceso. Entonces, como que en los últimos meses caminamos al precipicio, efectivamente. Y creo que así fue, además. Es una tragedia. Bueno, para ir un poco cerrando la conversación, tenemos un limitado tiempo. Bueno, todos sabemos, y en lo que hemos estado conversando, cómo se truncó el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, las violencias desatadas antes, durante y después, y luego, bueno, lo que vino. ¿Se puede establecer algún vínculo? ¿Hay conexiones? Creo que ya también lo hemos dicho. ¿Continuidades de esa historia con lo que hemos vivido recientemente en Chile, luego de la revuelta de octubre y los meses que le siguieron, y a puertas de un proceso constituyente? Bueno, yo diría, aparte de todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Cambios estructurales que se proyectaron en el tiempo, esta sensación de historicidad o de empoderamiento, como decías tú, que fue un ingrediente fundamental de la experiencia de la Unidad Popular y que es algo que está en este momento muy, muy vivo y muy fuerte en Chile y de lo cual va a depender seguramente la dirección que tomen este proceso de definiciones que estamos viviendo. Es muy interesante cuando Mario en su última intervención hablaba del plebiscito que no fue. Cuando Allende toma conciencia realmente de que una forma de destrabar la parálisis política era convocar un plebiscito, y eso precipita el golpe porque la derecha y la oposición no querían que hubiera un tal plebiscito, pone
bajo otra luz el plebiscito que se nos viene ahora. En el sentido de que pareciera que ahora sí va a haber un plebiscito. Las mismas fuerzas que entonces no lo querían, ahora tampoco lo quieren, pero no sienten tener todos los elementos y las herramientas en la mano como para poder bloquearlo, para poder impedirlo. Entonces, de cierta forma, podría decir, aquí tenemos la oportunidad de retomar lo que entonces no se logró del todo, desde la perspectiva de una incorporación más real, más concreta, más determinante de los actores sociales, digamos, de las actorías sociales. Dicho de otra forma, y en fondo ratificando lo que decía Mario, hoy está muy claro que los cambios que se necesitan y los cambios que se pueden hacer no van a venir desde el Estado. Eso lo tienen claro, yo creo, todos los actores sociales, ¿ya? Y por eso se habla del plebiscito, y esa es la importancia que tiene el plebiscito y el proceso constituyente posterior, ¿ya? Entonces, vuelve a hacerse oportuna la frase cuando hicimos historia. Ahora tenemos nuevamente la oportunidad de hacer historia. Pero ojalá que las actorías sociales no dejen ir esta oportunidad, que la encarnen, que la hagan suya, y no hablo solamente del plebiscito, hablo de las asambleas territoriales, hablo de todas las instancias de deliberación social que se han desatado a partir del 18 de octubre, y que de alguna forma evocan lo que fue el proceso de unidad popular, pero en un país y en un mundo que han cambiado mucho, pero que sí reponen la posibilidad de hacer historia. Y eso es algo que yo creo que como izquierda no podemos desaprovechar. Yo diría que esa es la máxima enseñanza y el máximo legado que tenemos que recoger, sin perjuicio de que los valores que estaban detrás del proyecto de la UP, valores propios de la izquierda, ¿no? Como la justicia social, como la igualdad, como la solidaridad, como la idea de la sociedad como una comunidad y no como un agregado de individuos. Esos principios y esos valores yo creo que siguen vigentes. Y la posibilidad de construir una sociedad que se fundamente en esos principios y en esos valores, que es lo que quiso hacer la Unidad Popular 50 años atrás y no logró. Bueno, creo que tenemos otra oportunidad de, tal vez no por el mismo camino, tal vez no con las mismas características, ojalá no cometiendo los mismos errores, tenemos la posibilidad de retomar ese proceso y ojalá llevarlo al mejor puerto posible. Sí, yo solo agregaría en esa perspectiva que me parece que el tema que de alguna manera está instalado, y sobre todo en esta etapa, pero también lo está Malupe, es el tema de cómo concebimos la democracia. O sea, ¿qué significa la democracia en un país como el nuestro? Porque el reclamo del pueblo en los 70 es por ciertas demandas, en fin, pero es por participación, es para ampliar los marcos y el campo de la democracia. Y lo que recobra el estallido social de esta última etapa es básicamente una demanda democrática. Es un pueblo que dice, queremos ser escuchados, y no solo escuchados, queremos ser parte del campo de la toma de decisiones. Eso es democracia. Y yo creo que también este es un tema que me ha dado mucha vuelta, primero porque creo que no está separado el socialismo, pero tiene consistencia propia, ¿no? Es decir, en el fondo la pregunta es ¿cuán democráticas son nuestras élites? ¿Cuál es la densidad de la cultura democrática en Chile? Porque lo que yo siento que justamente a propósito de la historicidad, etcétera, del protagonismo del pueblo, etcétera, etcétera, lo que está en juego es que el pueblo sea parte del proceso. Este pueblo no quiere quedar fuera del proceso. Y la solución que encontró la derecha el año 73 fue ponerlo fuera. Y la solución de gobernabilidad de la concertación fue tenerlo, pero en segundo plano, como el coro, nunca como protagonista, como el coro griego, ahí, alejadito, ¿ya? Y lo que reclama el estallido es que queremos subir al escenario. No queremos ser solamente el coro en la tragedia griega, queremos tener papeles que jugar. Entonces, yo creo que esta es una pregunta fundamental, porque incluso incluye otras. Por ejemplo, ¿no?
una democracia de esa naturaleza es conflictiva, no puede no ser conflictiva. Y los conflictos pueden ser agudos, pero la pregunta es, cuando el conflicto es agudo, ¿las diferencias se resuelven sobre la base de la eliminación del otro? Eso es lo que hace la dictadura, y lo hace literalmente. Te hacemos desaparecer. E incluso todavía la desaparición sigue siendo una práctica en algunos países, en fin. Pero esto vale recíprocamente. Yo creo que un aprendizaje ético-político que tenemos que hacer en conjunto de la sociedad. Y creo que, de alguna manera, yo estando de acuerdo en unas cosas y en otras no con Allende, creo que en Allende esa vocación de una democracia más radical, aunque él la vivió de manera muy institucional, pero se abrió al final a darse cuenta que esa tenía que tener un componente popular mayor. Yo creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Incluso la frase final de Allende, la historia la hacen los pueblos, refuerza esta idea, digamos, de que la historicidad de los pueblos y de un camino que aspiramos a que pueda ser democrático. Pero digo, supone ampliar. Y eso implica también repensar los partidos de otro modo. Yo siempre critico y muchas veces mis estudiantes creen que soy un antipartido. No, lo que pasa es que yo creo que la institución partido ha sufrido demasiada, ha sido muy vapuleada, hay muchas crisis no resueltas, y lo que pasa es que tenemos que pensar un partido con otras características. Por ejemplo, solamente un rasgo, ¿no? La izquierda no puede ser una configuración política que se constituye para el pueblo, para generar medidas en favor del pueblo. La izquierda es con el pueblo. Y hay una distinción clarísima ahí. Porque cuando es para, yo ejerzo el poder. Y tú sos beneficiario de mis buenas acciones. No, el asunto no es así. El asunto es que una política de izquierda se recrea con el propio pueblo, siendo parte del proceso. Entonces, creo que hay varias líneas posibles de desarrollo y de conexión. Y, por ejemplo, lo que reclama justamente la gente hoy del estallido es que quiere ser parte y quiere que sea con nosotros. Y por esto genera esta distancia con la clase política. No nos representan. No confiamos en ustedes. Lo cual no significa que queramos eliminarlos, no. Significa que queremos entonces reordenar el cuadro institucional y constitucional a efecto que ocupe en otro lugar. Y que en nuestro lugar, el lugar de los sectores populares, sea reconocido en el nuevo orden institucional. Bueno, les agradezco enormemente a los dos, Julio, Mario. Esta conversación sin duda puede dar para mucho más, ¿no? Y espero que lo hagamos próximamente. Agradezco nuevamente a Editores de Chile y a La Lluvia del Libro, que esperamos sea todo un éxito, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos y hasta una próxima. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ti. Bien, ahí terminábamos nuestra actividad. Quédense con nosotros porque en un par de minutitos más comenzamos una que ya es la penúltima, ¿sí? La penúltima de esta jornada de día sábado. Así que seguimos con Lluvia de Libros 2020.